Bueno, muchachos, la clase de hoy vamos a utilizar estas diapositivas que están en el idioma inglés como parte del uso de la segunda lengua en la clase. La idea de esto no es complicarles la vida a ustedes, ni mucho menos, sino que se vayan haciendo familiares con términos técnicos en el idioma inglés, ¿verdad? Por ejemplo, un término técnico es ceiling. Ceiling se refiere al techo de una edificación. ¿Sí? El floor es el piso y el ceiling es el techo. Vamos a hablar de cielos rasos o de falsos techos o de... mm, también lo llaman cielo falso. Bueno, tiene varios nombres. Entonces vamos a empezar definiendo qué es. Según la diapositiva dice a drop ceiling or secondary ceiling hung below the main structural ceiling is called a false ceiling. Quiere decir que es un techo secundario que está descolgado del techo original, que cuelga debajo de esa estructura principal y es llamado techo falso. El techo falso fue originalmente desarrollado para esconder la parte de abajo del piso de arriba. O sea, usted puede ver, si mira para arriba y está en un nivel intermedio, usted puede ver el piso de la edificación de arriba y entonces se hace para esconder ese elemento, pero también para ofrecer balance y control acústico del cuarto en donde uno está, ¿sí? En inglés, al espacio que queda encima del techo falso se le denomina plenum space. En español yo no sé exactamente si hay un nombre específico para eso, pero en inglés lo hay, se llama plenum space. Dice, due to versatile nature and other important feature, false ceiling has become an indispensable feature for every commercial place. Dice que por la naturaleza versátil y por la importancia de otras características, el techo falso se ha convertido perdón, en una característica especial, indispensable, eh, sobre todo en los locales comerciales, en los espacios comerciales, ¿no? Ya vamos a entender por qué. Most of the materials is easy cut to allow fixtures and other shapes like wood, metal, plastic, gypsum, pulp, mineral fibers, etc. Entonces, muchos de los materiales son de fácil corte y permiten una fijación en diferentes formas, como madera, metal, plástico, yeso, yeso de moldura y fibras minerales, etc. Hay muchos materiales para hacer techos falsos y actualmente sí que hay más. Cada día el mercado saca un material nuevo. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de la historia, de dónde aparece o cómo aparece. Digamos, las primeras dataciones de un techo falso se encuentran en el Japón, en el periodo Morun-shi. Esto data ese periodo data de 1337 a 1573. Dice que se le hizo ese tratamiento al techo. Bueno, habla de eso en Japón y luego dice que en Londres aparece mucho más tarde, en el 1596, que se le hace ese tratamiento al techo como una ayuda acústica. Tal vez había mucha reverberancia en el cuarto, entonces lo que hacen es por medio de un techo falso bajar o disminuir la altura del salón. ¿Sí? Em, Initially, drop ceiling was built using interlocking tiles. Entonces dice, inicialmente el techo falso fue fue construido utilizando como piezas
paneles que se interunían unos con otros, y era una unión fija. Era muy difícil repararlo, era muy difícil, era muy costoso, consumía mucho tiempo. Entonces digamos que eso fue evolucionando. Digamos que antes el techo falso era una pieza fija, rígida, pero que fue evolucionando porque se dieron cuenta que necesitaban hacerle mantenimiento, tener acceso a ese plenum space que habla la literatura inglesa. ¿Sí? ¿Cuáles deben ser las propiedades de un techo falso o de un buen techo falso? Dice, debe ser durable y, y portable, o sea, fácil de transportar cuando se va a construir. El material que se use debe ser ligero en peso, no debe ser pesado. Debe ser a prueba de agua, esto es ideal, no necesariamente tiene que ser, pero debería ser a prueba de agua. Debería tener gran resistencia al fuego, debería ser muy fácil de instalar y debería ser a prueba de sonido. ¿Sí? El propósito de un techo falso, el primero que nos señalan aquí, dice, it improves aesthetical appearance, entonces mejorar la apariencia estética, form, color, treatment, etc. La forma, el color, el tratamiento, etc. Proportions by managing room, entonces claro, esa también es otra de las condiciones, que debe manejar las proporciones del cuarto. O sea, cuando tenemos alturas muy grandes, uno de los propósitos del falso techo ay Dios, ¿qué hice? Uno de los propósitos del falso techo es traer la altura a una altura razonable. Eso no lo permite hacer el falso techo. ¿Sí? Eh, Eso sucede cuando uno tiene, digamos, unidades comerciales que manejan alturas muy grandes junto a unidades residenciales y son la misma estructura, ¿verdad? En la unidad comercial es muy normal tener techos muy altos, pero en la unidad residencial se llega a perder en algunos casos el confort por esos techos tan altos, o se llega a perder la acústica o se llega a perder alguna otra característica. Entonces esos techos se pueden bajar y darle proporción al cuarto de manera, pues de manera fácil y sencilla con un falso techo. ¿Sí? Eh, Dice, ocultar ductos y reducir el volumen del cuarto. eh, Reducir el volumen del cuarto, de lo que estábamos hablando. Algunos elementos feos de estructura, miembros de estructura como vigas y otros, usualmente quedan a la vista en el cuarto y, y estos se pueden esconder bajo el falso o arriba del falso techo. Entonces esa es la otra función. La siguiente es proveer aislamiento del calor. ¿Sí? Entonces se convierte en una capa de aislamiento o se puede convertir en todo un tratamiento de aislamiento para evitar que el calor entre en la estructura. Eh, Mejora el comportamiento acústico del cuarto. ¿Sí? Al bajar el techo usted mejora el comportamiento acústico y hay techos falsos especiales para mejorar la acústica de los cuartos. Como un elemento de diseño puede tener formas creativas, curvas, entonces usted puede diseñar a partir del falso techo, puede hacer un diseño eh, de interiorismo con luces, con luz indirecta. Se pueden hacer muchas cosas. Actualmente uno ve cosas muy bonitas que se pueden hacer. Fire safety is always factor in several industry building. Entonces, la seguridad contra fuego es siempre un factor muy importante en los edificios industriales, pero no solo en los edificios industriales, en todos los edificios. Los, los paneles
del techo pueden estar hechos de fibras minerales o paneles de madera resistente al fuego. Pueden ser usados en la construcción y reúnen los requisitos aceptables de los estándares que se piden para las estructuras resistentes al fuego, ¿sí? Entonces hay unas maderas que tienen unos recubrimientos especiales que la hacen resistente al fuego, no por siempre, pero sí por lo menos garantizan una hora de resistencia al fuego, lo que le permite a la gente que está en el recinto salir del recinto de manera tranquila en el evento de un incendio, ¿sí? Otra función que tiene el cielo falso es la reflexión de la luz, ¿sí? Eh, Como existe ese cielo falso y eso es una superficie lisa, la luz se refleja en la superficie y uno podría reducir costos de consumo de luz eléctrica. Lo siguiente es la prueba de sonido. Los cuartos, no a prueba de sonido, pero sí, digamos, un control de sonido. Por medio del cielo falso uno puede hacer un control de sonido o puede controlar el balance de algunos sonidos en una habitación. Eh, en cuartos de conferencias, en salones de conferencias, en auditorios, es muy típico encontrar cielos falsos que produzcan, claro, eso hay que hacerles un estudio y mirar cómo la onda rebota, la onda de sonido rebota en el cielo falso para que distribuya el sonido y uno lo utiliza como una pantalla difusora, eh, no simplemente como un elemento estético. Pues obviamente tiene que ser estético, pero además tiene una función acústica, ¿sí? Muy bien, digamos que estos serían como las propiedades y los propósitos de un cielo falso. Los usos básicos del cielo falso. Entonces voy a parar aquí el video para que no quede muy largo y nos veremos en el siguiente video.